Buenas noches, Turbin y Doris, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, licenciado. Bien, licenciado. Buenas noches, Turbin. ¿Me Buenas escucha, noches, licenciado? Hoy tienen que entregar una tarea, ¿verdad? De lógica. Sí, en esa etapa. Sí, hoy. De otra materia, ¿verdad? ¿O no? Solo de lógica. Ah, ok, qué bueno. Qué bueno. Ok, Ok, Daisy, no sé si se va a conectar, ¿verdad? No sabemos de ella, Liz. Gaby creo que ya se va a conectar. Ok, vamos a esperar unos 3 minutos para ver si se conecta e iniciamos con la teoría de repaso número 5. Bueno, ¿Cuántas tutorías faltan todavía? Después de esa tutoría solo faltan 3. La tutoría número 5 que vamos a tener este sábado, de ahí nos toca la tutoría de repaso número 6 y la tutoría número 6 solo faltarían prácticamente después de estas solo 3 tutorías con ustedes. Pero también falta un video que vamos a enviar Sí, antes del parcial. sí, sí, eso sí, pero sí, correcto, pero con respecto a las tutorías, sí, solamente 3, ¿verdad? la tarea va a estar difícil, licenciado. La- es para el 31, ¿va? Les quedan, quiero ver, 5 días. No, hablamos del video. Licenciado, una pregunta. Fíjense que nosotros trabajamos en equipo. Bueno, trepa. Entonces, estábamos buscando una manera de cambiarle las cosas, pero fíjense que no le hallamos mucha, ¿cómo puedo decir? O una manera de hacerlo diferente. O sea, no sé, es que entre las tres nos complementamos y trabajamos en equipo y hacemos videollamadas, pero, o sea, no estamos ahí en eso de que no hayamos cómo hacer para cambiar las cosas. Oh, ya. Como matemáticas, o sea, cambiar las cosas, porque acuérdense que las matemáticas son exactas, entonces por eso es que yo estoy confundida, no sé cómo hacer para que no se vea lo mismo. Sí. Pero hay otras palabras. Tal vez el procedimiento puede ser igual, pero hay otras palabras con las que pueden explicar Ah, no, o sea, a eso me refería, pero yo también vaya, los enunciados sí se pueden cambiar, pero ya a la hora de hacer el procedimiento que no se le puede cambiar ni letras ni signos, entonces a eso es lo que yo me refiero. Sí, sí. Bueno, variables sí se pueden cambiar. Solo puede tratar diferentes variables nada más. Pero el procedimiento sí hay veces. Bueno, hay ejercicios que sí realmente tienen muchos caminos, pero hay ejercicios que no tienen casi caminos. Ejercicios matemáticas que no tienen caminos. Y hay otros que sí tienen muchos caminos de diferentes formas para poder desarrollarlo.
Pero es verdad que hoy veremos grafos, porque a esa última sí no leíamos. Sí, ahora vamos a ver eso. Ok, vamos a iniciar entonces con eso. Vamos a ver un resumen de todo, de una parte de lo que es el material que tienen ustedes en plataforma, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a iniciar. Solo me permiten un momentito. No sé si pueden ver la presentación ahorita. Sí se ve, licenciado. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Ok. Esta es la tutoría de repaso número 5. Vamos a ver lo que son los grafos. ¿Sí? Esta va a ser la parte fundamental, ¿verdad? Que vamos a hablar ahora. Ok, entonces, bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar con respecto a lo que es el desarrollo de las actividades para esta tutoría, ¿verdad? Vamos a ver los problemas de conexión. En el material aparecía un problema de conexión, ¿verdad? Y eso es a lo que nos lleva a hablar de grafos, ¿verdad? Entonces vamos a ver el problema de conexión. ¿Qué es lo que teníamos? ¿Sí? En el material aparecía una de las cosas bien importantes, ¿sí? Para tener una idea, para darle emoción a lo que es, a lo que queremos llegar, que en este caso es grafo, ¿verdad? Ok, en el material estaba donde decía que Jorge, Pedro y Sergio deciden construir 3 casas en el campo para sus respectivas familias en una misma parcela, ¿sí? Eran 3. Ok, ya se conectó Daisy, creo yo, ¿verdad? Ok, vamos iniciando, Daisy. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sí, ahorita que tenía un poquito de problema, pero ya estoy aquí conectada. Ok, perfecto. Gracias, Daisy. Ok, vamos a ver el problema de conexión, ¿verdad? Para ir teniendo más que todo muchas ideas, ¿verdad? De lo que vamos a llegar a los grafos, ¿sí? Entonces Jorge, Pedro y Sergio deciden construir 3 casas con el campo para su respectiva familia en una misma parcela, ¿verdad? La primera dificultad del proyecto surge cuando la empresa de electricidad les comunica que solo pueden colocar una conexión por parcela, ¿sí? Es decir, solo una conexión a la parcela.
De ahí tienen que ser que las subdivisiones, ¿sí? Aquí dice, ¿verdad? Los usuarios subdividan las conexiones, ¿sí? Es decir, una conexión por cada parcela y de ahí hacen las subdivisiones para las tres casas, ¿sí? O entre las tres casas, ¿sí? Análogamente, advertencia hacen los servicios del agua y la empresa gas, ¿sí? En este caso tenemos que verlo como plano, ¿sí? Es decir, que la electricidad va subterránea, también lo que es el gas y con respecto también a lo que es el agua, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que tenemos tres casas y las tres en este caso, los tres, en este caso el proyecto de de la electricidad, del agua y del gas, tienen que conectarse con las tres casas, pero no tienen que chocar esas conexiones de cable, ¿sí? Y eso es lo importante. Además, para evitar inconvenientes técnicos, las conexiones de cable y cañerías no deben cruzarse. Es decir, el objetivo es que no se deben cruzar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? La idea es, bueno, viene Jorge y dice, bueno, Jorge trata de dibujar ubicando convenientemente las tres casas, ¿sí? Y los tres medidores, nadie obliga a que los conductores sean rectos, ¿sí? Es decir, que pueden ser curvos. En el plano no lo consigue porque la novena conexión se cruza siempre con alguna de las anteriores. ¿Y cuál es la que se cruzan, verdad? Aquí lo podemos ver, ¿sí? Tenemos la casa, en este caso tenemos la casa de Jorge, de Pedro y de Sergio, ¿verdad? Y él decide colocar aquí lo que son las fuentes del agua, de la electricidad y del gas. Y comienza a relacionarlo, ¿verdad? Con respecto al agua, pone las tres conexiones y no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. Lo mismo hace eh, con lo que es con la electricidad, que son las líneas verdes, ¿verdad? Lo mismo hace, ¿sí? El objetivo es que nadie se crucen entre ellas, ¿verdad? Pero cuando pone lo que es el gas, ¿sí? La conexión que va para la casa de Sergio, no hay ningún problema. La conexión que va con respecto a lo que es a Pedro, no hay problema. Pero sí hay problemas con la conexión que va para Jorge. ¿Por qué? Porque chocan, ¿sí? Chocan la conexión de la electricidad con la conexión del gas. Entonces, no se puede hacer de la porque ese es el objetivo, que no se crucen. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí se entiende, licenciado. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Viene, viene Pedro y hace una nueva conexión. Bueno, Pedro dice, bueno, y si no funciona, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Hace una nueva distribución, pero al igual que el anterior, la novena conexión se va a cruzar con algunas de las otras. Y de esta forma lo hace Pedro. Pone la casa de Jorge, la casa de Pedro y la casa de Sergio. Pone acá el gas y lo distribuye, ¿verdad? Las tres conexiones, ¿sí? Las tres conexiones. Y pone acá lo que es el agua y pasa lo que es la cañería de las conexiones. Pero nuevamente él pone en la fuente, en este caso de la electricidad, aquí no pasa nada y no pasa nada cuando se conecta la fuente a la casa de Sergio, pero el problema es cuando conecta a la casa de Pedro. Vuelve otra vez en este caso a chocar, ¿sí? Entonces no funciona la idea en este caso, la idea
Jorge ni la de Pedro, ¿sí? Entonces viene el último hermano, ¿sí? Entonces viene el último hermano, se le ocurre hacer lo siguiente. Si ubicamos en cada una de las casas cualquiera de las fuentes, es decir, la fuente del agua, la fuente de electricidad y la del gas, sería una de las maneras en que al hacer la distribución de la fuente, los cables y las cañerías no se cruzan, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente, y esa es la representación que hace, en este caso, Sergio, que es el último hermano, ¿sí? Entonces, en cada casa coloca la fuente, el gas, en la casa de Pedro coloca el gas, en la casa de Sergio coloca la electricidad y en la casa de Jorge coloca lo que es el agua y hacen las distribuciones convenientes. Y este es la mejor forma que se pueden distribuir las conexiones, las tres conexiones con las tres casas. La idea de Pedro y la idea de Jorge no funcionaron, ¿verdad? Pero sí funcionó. Y esa es la idea, ¿verdad? Que cada casa va a representar, en este caso, nodos, ¿sí? Y estas van a representar las conexiones o aristas que le vamos a llamar más adelante, ¿sí? Las aristas, las conexiones a las casas les vamos a llamar nodos, pero van a ser como la circunferencia o lo que representa el gas, en este caso acá, ¿verdad? Que está como una circunferencia, ¿sí? Entonces, eso surge la idea, ¿verdad? De hablar de grafos. Y esas son las conexiones que se van a hacer, ¿sí? En algunos problemas siempre aparece que se cruzan, ¿verdad? Pero el objetivo va a ser no cruzarse. Algunos tratan de que a veces las direcciones se chocan, ¿verdad? Pero eh, en general, para mí, en mi caso, no se tienen que cruzar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahí va a ser de cada quien cómo lo trabajen, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces esa es la idea. Esa es la idea del problema de las conexiones, ¿sí? De ahí surge la necesidad de hablar de grafos, ¿sí? Ok, ahora vamos a hablar sobre el problema de los 7 puentes, ¿sí? Y tenemos, no hablar de la parte teórica o de los lugares, ¿sí? Solo veamos la idea, ¿sí? Aquí tenemos una isla, aquí tenemos otra isla, pero un poquito más pequeña. ¿Y cuántos puentes tenemos? ¿Sí? ¿Cuántos puentes tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el problema de los 7 puentes, ¿de qué se trata eso? De entrar sobre un puente y pasar sobre todos los puentes tan solo una vez. Y esa es la pregunta que se hacía. ¿Quién? Euler, ¿verdad? Esa es la pregunta que se hacía. ¿Será posible planear un paseo de manera que saliendo de casa cruce los 7 puentes una sola vez cada uno antes de regresar a la casa? Esa es la pregunta, ¿será posible? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a comprobar a continuación. Si será posible, ¿sí? Pasar sobre los 7 puentes una sola vez. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. Euler pensó, el matemático, pensó iniciar la partida desde un punto S, ¿sí? Frente a la isla menor. Es decir, que esta es enfrente de la isla menor. Es decir, que aquí va a estar Euler, ¿sí? Parte desde un punto S, ¿sí? Por lo tanto, recorre a lo más 6 puentes, ¿sí? Pasa por aquí, cruza un puente. Después pasa por acá, cruza 2 puentes. Después se va recto. Después trata de cruzar otro puente, 3 puentes, 4 puentes y pasa nuevamente. Aquí llega a 5 puentes. Aquí tiene dos opciones, ¿sí?
o se va por acá o se va siguiendo la misma línea. Pero si se va a la misma línea para llegar, ¿sí? Al punto de partida S, dejó que dejó sí dejó este puente que no se pasó, ¿sí? Entonces por eso dice, Euler pensó iniciar la partida del punto S frente a la isla menor, por lo tanto recorre a lo más 6 puentes, siguiendo cualquier camino y pasando una sola vez por un puente. Esto queda de la siguiente manera, es lo que les estaba explicando, lo que es en la gráfica. Ok, ¿será posible? Esa es la pregunta. ¿Será posible cruzar 7 puentes o solamente 6? Ese es el problema que enfrentaba Euler, que él quería cruzar los 7 puentes tan solo una vez, pero solo podía con 6 puentes para llegar al punto inicial. Entonces viene lo siguiente. El diagrama muestra la ciudad prusiana, por llamarlo así, no nos interesa cómo se llame, en un esquema simplificado de la misma situación, en el cual cada porción de tierra está indicada por un punto y los puentes por arcos que conectan a esos puntos. Entonces, todas las formas que se puede, digamos, caminar por los puentes que hay de la isla está representado por el siguiente diagrama, ¿sí? Las porciones de tierra, ¿verdad? Si yo tengo acá una porción de tierra A como un punto, aquí tenemos la porción de tierra B, que es en este caso nuestra isla, la isla grande, y aquí tenemos nuestra porción C, ¿sí? Nuestra tierra que está a este lado, verlo como un diagrama. Y esta es lo que trata de lo que es la isla menor, ¿sí? Entonces, estos son todos los posibles caminos que se pueden hacer, ¿sí? Al punto A, ¿cuánto entra? Y eso es lo importante, ¿verdad? El vértice A recibe 3 caminos posibles, ¿sí? ¿Cuáles son? De este punto pasa por el puente y llega al punto A, pero también está otro camino, pero también está este otro, ¿sí? Del puente de D hacia A. El vértice B recibe 5 caminos, ¿sí? Y es la que le corresponde a la isla, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces el vértice B recibe 5 caminos, ¿sí? El vértice C recibe lo mismo que el vértice A, es decir, 3 caminos, ¿sí? 3 caminos recibe el vértice C. Y el vértice D recibe otros 3 caminos, ¿sí? Otros 3 caminos, ¿sí? De acá, de D a A, de D a B y de D a C. Todos son números impares, ¿sí? Todos los caminos de A, de B y de C y de D son números impares de caminos que convergen a cada vértice, ¿sí? Es decir, que los 3 caminos llegan hacia un vértice. Esto significa que el paseo de Euler es imposible. Es decir, no se puede pasar una vez por los 7 puentes. A lo mucho solo se puede pasar por 6 puentes, pero el objetivo de Euler era 7. Pero describiendo este diagrama,
es imposible, ¿verdad? Pues para recorrer los 7 puentes, necesariamente debe pasar 2 veces por alguno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, en el anterior, vamos a hablar en el puente, en este, ¿verdad? Digamos que él decidió cuando llegó acá, vamos a ver, cuando llegó acá, decidió irse por acá, ¿sí? ¿Sí? Si se fue por acá y llegó por acá, ¿sí? Ya cruzó por segunda vez el mismo puente. Entonces es posible, ¿verdad? Esa es la idea. La isla, este representaba A, este representaba, perdón, este representaba A, este representaba B, este representaba C y este D, ¿sí? Así es como estaba la estructura, el diagrama, ¿sí? Entonces es imposible, ¿verdad? Pasar por una sola vez por los 7 puentes. Y esa es la ¿verdad? El problema de elección es tan solo una, ¿sí? Y eso es la idea de la necesidad de hablar de grafos, ¿sí? ¿Sí? Esa es la idea de hablar de grafos. Hoy vamos con las nociones básicas, ¿sí? Hoy sí ya tenemos ideas de eh, cómo podemos ver lo que es la definición, ¿sí? De lo que es los grafos, qué es los términos. En términos generales, podríamos decir, sí, en términos elementales, podría como fuentes. ¿Cómo le vamos a llamar a estos puntos? Algunos le llaman elemento, otros le llaman vértice, ¿sí? Otros le llaman nudos o nodos. Yo en general, los que más utilizo son los vértices, matemáticamente, pero también utilizo bastante los nodos, ¿verdad? Los nudos sí, la verdad no me acostumbré a llamarlos nudos, ¿sí? Con líneas, ¿cuáles líneas? En el caso de los puentes eran que, en este caso, un par de vértices de ellas, ¿sí? ¿Sí? En algunos se usa red como sinónimo de grafo, ¿verdad? Y ese es el objetivo, definir lo que son los grafos, ¿sí? Es decir, las líneas lo podemos ver como los puentes, lo podemos ver como las conexiones de las 3 casas y eso lo podemos ver como arista, ¿sí? Como arista, ¿sí? Entonces, en, el, en el diagrama de los 7 puentes, podemos definir en este caso que los puntos A los podemos llamar vértices o nodos. Y las líneas que unen a estos pares de vértices se le llaman arista. Me faltó ponerles ahí, ¿verdad? Arista. Y con eso son las que vamos a estar jugando de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces viene lo siguiente, la definición. Importante la definición. ¿Sí? La definición 1.1 nos dice que el grafo es una abstracción matemática que designaremos por G. Y este G de grafo va a ser igual a 2 parámetros.
parámetro que este B significa el punto de vértices o nodos y A el conjunto de aristas, ¿sí? B el conjunto de vértices y A el conjunto de aristas. ¿Qué son los vértices o nodos? Son los puntos A, B, C, como nosotros le queramos llamar, y A son las líneas, las aristas que se conectan a los pares de los vértices. Esta es la definición formal, ¿sí? Donde B es un conjunto de puntos que le hemos llamado ¿qué? Vértices o nodos. Pero la condición que tiene que cumplir este conjunto de puntos es que tiene que ser diferente de vacío. O sea, no se puede dar un grafo con que no haya ningún punto de vértice, ¿sí? Tiene que ser diferente, ¿sí? O sea que un grafo por lo menos tiene que haber que un punto. Y A es el conjunto de líneas que unen los dos puntos. Por eso es solo puede conectar en este caso dos puntos del vértice B. Pero A puede ser vacío. A puede ser vacío, o sea, las líneas no pueden tener. Por ejemplo, yo les puedo poner en este caso un grafo acá, un punto A. Ese es un grafo. ¿Ven líneas en ese punto A? No, porque las aristas son las que conectan los puntos, pero no aparece. Es decir, que es vacío, o sea, no hay. Pero si yo no pongo ningún vértice, entonces no lo puedo definir como grafo. No sé si se entiende la idea. ¿Sí? Entonces nos dice lo siguiente. No sé si tienen la definición. Llamado conjunto de aristas que están relacionados mediante la aplicación T. Vamos a ver esta aplicación qué significa. Pero no sé si se entiende la idea de grafo. ¿Sí? Es un conjunto de elementos. ¿Sí? Por ejemplo, el conjunto de los números reales, el conjunto de los números enteros. Por decirlo así, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice que V es un conjunto, pero en este caso de puntos. Y también que tienen que relación con el conjunto A, que tiene que ver con el conjunto de aristas, ¿sí? Por eso son llamados aristas, ¿sí? Esto me interesa, esto me interesa bastante, ¿sí? Esto me interesa bastante. ¿Quiénes son las aristas? Y los puntos que son ¿quién? Los vértices, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un conjunto, no sé si, ok. No sé si acá A puede ser de la forma que el conjunto de aristas que lo podemos representar como A sub 1, A sub 2, ¿sí? Un ejemplo. Podemos tener el conjunto V, que en este caso podemos tener vértice 1, vértice 2, ¿sí? Entonces podemos tener acá, ¿verdad? Aquí tengo el vértice 1 y acá tengo el vértice 2, ¿sí? Entonces puede haber una arista que vaya de un punto del vértice 1 al vértice 2 y yo le llamo esta arista 1. Pero también puede haber una arista que vaya del vértice 2 al vértice 1 que yo le llamo A2. Las aristas son las conexiones y los vértices los podemos ver como las casas o los fuentes, la fuente del gas, la fuente de la electricidad y la fuente del agua, para que tengan una idea de con respecto a la definición. Ahora bien, queda un detalle bien importante.
que no hemos relacionado la aplicación T. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, esto es lo que representa, ¿verdad? G, que se representa con grafo, tiene dos parámetros. El conjunto de vértices, que son el conjunto de puntos o nodos, y también el conjunto A, que representa el conjunto de las líneas o a las líneas que en este caso son aristas que unen dos puntos. ¿Dudas hasta ahorita? Pregunte cualquier duda que tenga, ¿verdad? ¿Dudas? No, Lee. Ok, perfecto. Vean, por eso definí antes el problema de conexión y el problema de los 7 puentes para ya trasladarlo a lo que es la definición y ya podemos hacer nuestras ideas. Las aristas pueden ser las conexiones de las casas, de la fuente del agua, electricidad, y los vértices son las fuentes, podríamos decir, o las casas también de igual forma. ¿Sí? Esa es la idea principal. ¿Sí? Ahora bien, ahora vamos a ver lo que le estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? En este caso tenemos lo siguiente. El conjunto de vértices, V sub 1, V sub 2 y, bueno, V1, V2, V3, V4 hasta V9. ¿Sí? El conjunto A, que se representa, ¿quién es esto? ¿Quién me representa esto? La arista 1, este me puede presentar arista 2, arista 3, arista 4, arista 5, arista 6, arista 7, arista 8 o arista 9. ¿Y eso qué va a ser igual? A las mismas aristas. ¿Qué me está diciendo esto? Que la conexión, la arista que está conectado por B sub 1 y B sub 2 es A sub 1. La arista que está conectado del vértice 2 al vértice 4 es a la arista A sub 2. El que está conectado con el vértice 3 y el vértice 7 es la arista 3. Y así sucesivamente hasta llegar a la última, que es el vértice 9 al vértice 9, que está conectado por la arista A sub 9. Por ejemplo, la aplicación T que les había mencionado va de vértices, del conjunto de vértices. Yo tomo un par de conjunto de vértices y veo cuál es la arista que me va a dar. En este caso tenemos que el vértice 1 puede ir a un vértice B sub J, ¿sí? O sea, puede ser B sub 2, B sub 3, B sub 4 y puede ser B sub 1, sí puede ser B sub 1 también. No hay ningún problema. Por ejemplo, veamos el siguiente ejemplo, ¿sí? Y acá nos define, ¿verdad? El vértice 1, la conexión que hay es la arista A sub 1, ¿sí? Del 3, del vértice 3 al vértice 1 está la arista A sub 2, ¿sí? Del vértice B sub 2 a B sub 4 está la arista A sub 3, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la arista para este vértice 5? ¿Habrá alguna arista? Pregunto, ¿habrá una arista para este vértice B sub 5? Ajá. Ayúdame, por favor. Pregunto, ¿habrá una arista para el vértice 5? No, no hay.
Entonces, ¿qué dijimos? Que el conjunto puede ser igual a quién? A vacío, ¿verdad? Si tuviéramos un grafo de solo un vértice. Entonces no hay, ¿verdad? Ahora bien, alguien puede decir aquí, el mismo vértice B va al mismo vértice 9. Entonces también hay una arista a su 9. Vean los casos importantes que hay, ¿verdad? Pero el caso tedioso es este, porque este no está relacionado con nadie. Entonces, la arista para este caso no hay, ¿sí? No hay, ¿sí? Y aquí está, ¿verdad? B sub 3 a B sub 7, que es la arista A sub 4, de B sub 7 a B sub 4, que está la arista A sub 5, de V sub 7 al vértice B sub 6, que está la arista 6, del vértice 6 que va al vértice 8, está la arista A sub 8, y el vértice 7 al vértice 8, que está la arista A sub 7. Y eso lo podemos ver reflejado. Cuando yo pongo el vértice B sub 1, esto va a ser igual a B sub 1, pero B sub 1 me lleva ¿a quién? Ajá, B sub 1 me lleva ¿a quién? A B sub 2. Y B sub 2 es igual ¿a quién? A la arista A sub 1. ¿Por qué? El que está conectado entre los dos vértices, entre el vértice B sub 1 y el vértice B sub 2. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Aquí donde aplica la aplicación. B sub 1, la aplicación T que va de B sub 1, la aplicación T de B sub 1 que es igual a B sub 1. Pero B sub 1 va a B sub 2. ¿Y quién es la arista que está entre estos dos vértices? ¿Quién conecta estos dos vértices? Bueno, es A sub 1. La aplicación para vértice B sub 5 es igual a vacío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene ninguna arista. Eso es lo que estábamos hablando anteriormente cuando yo les decía qué pasaba con el vértice 5. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está, ¿verdad? La aplicación T para el vértice 5 no tengo nada, ¿verdad? Vacío, no hay nada quien que se conecte a otro vértice para conectar con el vértice 5. El vértice 9 es igual a 9 y este se conecta al 9 aquí, ¿verdad? Y tiene la arista a su 9, ¿sí? Aquí está el mismo, ¿verdad? Y el B sub 7, el T sub 7, el T del vértice 7, perdón, va, ¿sí? De la siguiente forma, ¿sí? Podemos verlo. El vértice B sub 7 va al vértice 6, ¿sí? Aquí está. Aquí está, ¿verdad? El B sub 7 va al B sub 4, aquí está. Y el B sub 7 va al B sub 8. ¿Cuál es esta? La primera es la arista 5, que va del B sub 7 al B sub 4. El otro es el A sub 6, ¿sí? Que va del vértice 7 al vértice 6. Y el otro A sub 7, que va del vértice 7 al vértice 8. ¿Sí? No sé si tienen alguna idea. O sea, perdón, no sé si tienen alguna duda o preguntan cualquier duda que tengan, ¿verdad? O si está bien todo. Vamos, vamos a ir, ¿sí? Está bien, Liv. Ok, perfecto. Entonces sí vamos a ir viendo muchas cosas. Bien importante. ¿Sí?
Ok, vamos a ver la definición 1.2. ¿Sí? Y vamos a ir sacando más información. Vamos a la idea, ya pasamos por la definición 1.1. Ahora vamos a pasar con la definición 1.2. Grafo propiamente tal es aquel grafo que no considera dirección. ¿Sí? Cuando no considera dirección, luego la relación existente es simétrica. ¿Por qué? Cuando no aparece, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un punto A, en este caso, y vamos a ver pluma, y le vamos a dar un color negro. Por ejemplo, yo tengo acá un punto, el vértice A, ¿sí? Y yo acá tengo el vértice B, ¿sí? Entonces, esto es lo que tengo, una línea que une. No tienen dirección, ¿sí? Por eso es simétrica. ¿Por qué? Porque se puede dar la relación de A a B que de B a A, ¿sí? Viceversa. Esa es la idea para hablar de simetría, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Si G, ¿sí? Vamos a ver acá cómo nos va a quedar. Si G, si es un grafo, entonces la relación T es simétrica. Es decir que de A puedo ir a B y de B puedo ir a A. Porque no considera dirección. Y esto es la definición en matemática para que sea como, para que sea simétrica. Para que sea simétrica. Y esto es bien importante. ¿Sí? Por ejemplo, la relación de ser hermano, ¿sí? Si, por ejemplo, alguien dice, por ejemplo, yo tengo un hermano, tengo dos hermanos, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, tengo un hermano que se llama Freddy, yo puedo decir, Freddy es hermano mío, pero él también puede decir que yo soy hermano de él. Entonces, se cumple, digamos, en ambas direcciones la relación, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ustedes, me imagino, todos, me imagino que tienen hermanos y pueden ver que, sí, uno de ustedes puede decir que tiene un hermano, pero ese hermano puede decir que también que usted sea hermana de él. Entonces, la relación hermano se está cumpliendo en las dos direcciones. Ese es lo importante de hablar de lo que es grafo, ¿sí? Que no considera direcciones, ¿sí? Y eso es bien importante. Ahora bien, el segundo, relación ser paralelo a, ¿sí? Si yo digo que una recta es paralela a la otra recta siempre va a decir que es paralela a la otra recta, ¿sí? Y así viceversa. Es decir, que tienen la misma jerarquía para ambas direcciones, ¿sí? Y aquí viene lo siguiente. Esa es la idea de simetría, ¿sí? Ok. En el diagrama geométrico, los nudos o vértices o nodos estarán indicados por pequeños círculos. Esto es bien importante, por pequeños círculos. Y las conexiones mediante arcos o rectas, ¿sí? Eso es bien importante. Los cuales pueden tener dirección o no pueden tener dirección, ¿sí? Entonces ahí donde generamos los tipos de grafos que hay, donde se generan dos clasificaciones de grafo. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Grafos dirigidos, ¿sí? Grafos dirigidos y grafos no dirigidos. Entonces vamos a tener dos tipos de grafo. Los grafos dirigidos que tienen una dirección y los grafos que no tienen dirección o que no están dirigidos. ¿Sí?
¿Se entiende la idea? Me permiten unos, quiero ver, unos 20 segundos ahorita, ¿sí? Ok, entonces podemos hablar de... entonces podemos hablar de grafos con direcciones y grafos con que no tengan direcciones. En el caso de que no tengan dirección, un grafo que tiene simetría, ¿sí? Simetría. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ok. Definición 1.3. Ya vimos definición 1.1. Hoy vamos a ver definición 1.3. Ahí vamos ahorita, ¿verdad? Grafo dirigido es aquel grafo en el cual la relación existente entre los elementos considera su dirección. Un grafo dirigido ¿sí? Grafo dirigido es aquel grafo en el cual la relación existente entre los elementos considera su dirección, ¿sí? O sea que sí va a tener dirección, ¿verdad? Por ejemplo, la relación padre e hijo, ¿sí? Hay una relación entre padre e hijo, ¿sí? Pero no puede ser al revés, ¿verdad? ¿Sí? No es como la anterior, que sí podías tener las dos direcciones. Por ejemplo, la relación profesor-alumno, ¿sí? El alumno no puede ser profesor del profesor, ¿sí? Entonces solo considera una dirección. Y esta es la aplicación, en este caso, de los grafos dirigidos, ¿sí? Veamos la observación 1.1. Se puede recalcar que si tenemos el grafo del conjunto de vértices y el conjunto de arista, es un dígrafo, entonces la relación T en general no es simétrica, ¿sí? Por eso les digo, ¿verdad? Existe una gran gama en lo que es en este caso que cómo podemos ver la relación de estos grafos, que en este caso lo vamos a llamar dígrafo, ¿sí? Que no es simétrica en general. Es decir, para ciertos valores puede ser simétrica, pero para otros valores no. En general no se cumple la simetría, es decir, que si la relación va de A a B, entonces no es lo mismo que vaya a la dirección de B a A, ¿sí? Es decir, para todo A y B que pertenece a los conjuntos de vértices. Es decir, este es todo lo contrario a la simetría, ¿sí? Es todo lo contrario. Es decir, que la relación que hay por la aplicación T es diferente, ¿sí? Por ejemplo, de padre a hijo, ¿sí? Que de hijo a padre, ¿sí? Entonces hay que ver esa diferencia, ¿sí? Entonces, el grafo no dirigido lo llamaremos grafo, ¿sí? Ok. Tipos de relación de un grafo dirigido. Es decir, que tiene una dirección, ¿sí? Vamos con el arco, ¿sí?
La relación que indica dirección, el arco, es que indica la dirección que llevan dos vértices. Por ejemplo, acá, ¿verdad? ¿Sí? Acá me faltó el punto acá, el punto B, ¿sí? Acá el punto B, ¿sí? Relación que indica dirección, y este es el arco, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los ángulos que se definían por dos arcos, ¿sí? Que indica dirección, ¿sí? Por eso dice dirigido, o sea, porque lleva una dirección de un vértice a un vértice B. Es decir, que A va a B, pero que es distinto que B vaya a A. No se cumple que B vaya a A, ¿sí? Eso es bien importante. Voy a borrar, porque el azul es muy oscuro, es mejor el amarillo, ¿verdad? Vamos a ver. Siempre. Ok, acá. La dirección que A va a B, pero B de A no, ¿verdad? Entonces es diferente, ¿sí? Es diferente porque lleva una dirección, ¿sí? La relación que indica dirección. Solo dice la dirección que lleva de A a B, ¿sí? De A va a B, la dirección, ¿sí? Entre un punto y otro punto puede haber más de un arco. Aquí hay un arco, ¿verdad? Este es un arco, la dirección. Pero entre un punto y otro punto puede haber más de un arco. Y eso lo vimos en el ejemplo anterior. Cuando teníamos que el vértice, perdón, creo que no había ejemplo, ¿verdad? Sí, no había. Pues ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos el vértice 1 y el vértice 2, ¿sí? Ahí no aparecen las direcciones, ¿verdad? Pero vamos a ver si se las colocamos, ¿sí? ¿Qué pasa? Del vértice 1 va, perdón, a veces cuesta trabajar con, ok, ahorita. Vamos a ver. Aquí, acá. El vértice 1 va al vértice 2, ¿sí? Y el vértice 2 va al vértice 1. ¿Cuántas aristas hay? Hay más de uno. Es decir, que entre un punto y otro puede haber más de un arco. Es decir, que no puede haber solo un arco. Pueden haber más. ¿Sí? No sé si se entiende la idea de la definición de arco. Siempre estamos hablando de la dirección, ¿verdad? El arco que se definía por arista, ¿verdad? Sí, pero en este caso arco. No sé si tienen alguna idea, alguna duda hasta ahorita o si se entiende lo que es la definición del arco. Estamos hablando de grafos dirigidos, ¿verdad? Los tipos de relación de un grafo dirigido que va a B, es decir que el arco va de A a B, ¿sí? Y que es diferente, ¿verdad? ¿Dudas o todo bien? Ok, vamos a continuar. Ok. Esto, ¿verdad? Que el vértice, ¿sí? Me faltó esa parte, ¿verdad? Que el vértice 1 va al vértice 2 y que el vértice 2 va al vértice 1. Pero como tiene que ser diferente la dirección, es otra relación que indica una dirección. ¿Sí? No es igual. Ok. Vamos a ver los caminos.
es una ruta que se debe seguir para llegar de un punto a otro a través de las direcciones. Lo representaremos por no me recuerdo cómo, ahorita no me recuerdo cómo significa griego, ¿sí? No es fin, es sino que, no sé si es, no, gamma, yo creo que gamma es, no me recuerdo, ¿sí? Pero lo vamos a llamar Y, ¿sí? Pero ahorita no me recuerdo, la verdad no me recuerdo. Como son varios símbolos griegos que hay, algunos me los puedo, otros sí que se me olvidan, ¿verdad? Ok, le vamos a llamar Y entre paréntesis del vértice I al vértice J, ¿sí? Y que nos va a representar los caminos, por ejemplo esto, ¿verdad? Los caminos, ¿cuáles son? ¿Sí? Del vértice 1 va al vértice 2, del vértice 2 va al vértice 3, del vértice 3 va al vértice 5 y del vértice 3 va al vértice 5, pero vean que es diferente, ¿sí? Del vértice 3 va al vértice 4, pero del vértice 4 no va al vértice 6, ¿verdad? Pero sí del vértice 5 va al vértice 6 y del vértice 6 va al vértice 4. Y el vértice 7 va al vértice 5. Si trazamos el camino Y del vértice B1 y B2 y queremos enunciar los puntos por donde debemos pasar, podemos escribir, ¿sí? Es decir, que del vértice 2 pasó a quién? Al vértice 1 pasó al vértice 2. Del vértice 2 pasó al vértice 3 y del vértice 3 pasó al vértice 4. ¿Sí? Es decir, es una ruta que se debe seguir para llegar de un punto a otro. ¿Sí? Con su respectiva dirección. ¿Sí? Por ejemplo, Y del vértice 1 al vértice 4 va a ser igual a Y del vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4. Es decir, que de seguir para llegar de un punto a otro, ¿sí? Tenemos que pasar por varios puntos. Por ejemplo, si yo quiero pasar del vértice 1 al vértice 4, yo puedo pasar por vértice 2, tengo que pasar por vértice 3 y por vértice 4 para llegar a vértice 4. No puedo decir de un solo que el vértice 1 me lleva al vértice 4, no, ¿verdad? Tengo que buscar los caminos posibles que hay, ¿sí? Alguien puede decir, pero mira, hay otro camino. Claro que hay otro camino, ¿sí? Podemos ver del vértice 1 puede ir al vértice 2, del vértice 2 puede ir al vértice 3, pero del vértice 3 puede ir al vértice 5, pero después del vértice 5 puede ir al vértice 6 y el último vértice 4, ¿sí? Podemos ver esos otros caminos también, ¿verdad? Eso es lo que significa el 2, los caminos que hay que seguir de vértice, de un vértice a otro, donde por medio pueden haber muchos vértices, en este caso, ¿verdad? Del vértice 1 al vértice 4, pasé por vértice 2, por vértice 3, por vértice, tenía dos caminos, dos vértices en medio, ¿verdad? Esa es la idea de hablar de caminos de un punto para llegar a otro punto. Ya vimos el arco y ya vimos los caminos. Por ejemplo, si lo podemos ver como el problema de las conexiones, ¿sí? Por ejemplo, si los vértices son las casas, ¿cuántas casas hubieran ahí? 7, ¿verdad? ¿Y cuántas conexiones hubiera? Todas las que aparecen ahí, ¿verdad? ¿Cuántas aristas hay ahí? 8. ¿Cuántas aristas hay ahí? 8, ¿verdad?
Vean cómo hay 7 vértices y hay 8 aristas, ¿sí? Vean cómo funciona lo que es esto, en este caso los grafos, ¿verdad? Pero como estamos hablando con direcciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa es la idea. No es difícil, ¿verdad? Lo único que sí hay que saber definir cada uno de los, en este caso, de los tipos de relación que hay con respecto a los grafos, ¿sí? Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a continuar con lo siguiente. Observaciones entre un punto y otro punto puede haber más de un camino. Es decir, que no solo puede existir un solo camino para llegar de un punto a otro, y eso es lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Teníamos el por decir así, el diagrama, ¿sí? El grafo, gráficamente. Ok, en la figura para Y del vértice 1 al vértice 4 habían estos dos, ¿sí? Y había otro. Este es un camino para llegar del vértice 1 al vértice 4. Este es otro camino, ¿sí? Y este es otro camino para llegar del vértice 1 al vértice 4. Ojo, aquí hay algún detalle bien importante, que del vértice 1 va al vértice 2, del vértice 2 va al vértice 3, pero el vértice 3 va al vértice 5. Y el vértice 5, ¿sí? No es que va, sino que se vuelve a repetir. Como ya llegué al nodo 3 o al vértice 3, se puede repetir hacia el vértice 4, ¿sí? O sea que tenía dos caminos, ¿sí? O sea que si tengo la misma arista que va del vértice al vértice 3, del vértice 2 al vértice 3, pero aquí se vuelve a repetir, ¿sí? Para dos caminos diferentes. Se vuelve a repetir la arista que va del vértice 2 al vértice 3. Aunque no de forma continua, ¿verdad? Pero sí se puede porque me demuestra los posibles caminos. Puede ser este otro, ¿sí? Ahora bien, este es el otro, ¿sí? Por eso que no hay solo una forma de llegar de un camino a otro, ¿sí? O sea, no hay una sola forma, no que hay muchas formas de llegar de un vértice 1 al vértice 4. ¿Cuánto tenemos acá? Una forma, dos formas y tres formas de llegar del vértice 1 al vértice 4. Entonces, cuando hablamos de caminos, por ejemplo, usted me imagino que, bueno, de un pueblo hacia un cantón no puede existir solamente una calle, ¿verdad? Pueden haber hasta dos calles, ¿verdad? ¿Sí? O digamos de su casa a, por ejemplo, a la iglesia pueden haber dos o tres calles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es como la idea, ¿verdad? Ok, continuemos porque hay más, ¿verdad? Camino elemental. Ya vimos los caminos. Ahora bien, primero ya vimos los arcos, ya vimos los caminos, pero ahora nos dicen camino elemental. ¿Qué me quiere decir camino elemental? ¿Qué me quiere decir camino elemental? Tiene que haber una característica, pero de camino, ¿verdad? Y esto es lo siguiente. Es el camino que nunca pasa más de una vez por un mismo punto.
Es decir, que si pasa, solo va a pasar una vez, pero no pasa dos veces. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos otra vez el mismo diagrama y tenemos, ¿sí? Estos dos que aparecen acá son caminos elementales. ¿Por qué? Porque nunca pasa por el mismo camino dos veces, ¿sí? No que solo una vez. Y el que teníamos, ¿se acuerdan? Que el vértice 1 al vértice 2 del vértice 3 iba al vértice 3, del vértice 3 iba al vértice 4, pero del vértice 3 volvía al vértice 4, ¿sí? Ahí se estaba repitiendo el vértice 3. Entonces no era un camino elemental. ¿Se ve la diferencia? Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? En este, solo el de en medio no es camino elemental. ¿Por qué? Porque pasa ¿quién? Pasa el vértice por dos veces. ¿El vértice quién? El vértice B sub 3. ¿Sí? En cambio, estos pasan solo una sola vez. ¿Sí? En estos caminos. ¿Sí? Esa es la diferencia de hablar de caminos elementales. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de caminos opuestos. ¿Qué nos quiere decir? Tenemos otra vez con respecto a los caminos opuestos. ¿Sí? Ok. No es caminos opuestos, es caminos compuestos, ¿sí? Son caminos opuestos, ¿sí? Compuesto, ¿sí? Es aquel camino que utiliza más de una vez el mismo punto, ¿sí? A eso se le llama camino, no es, es opuesto, es camino compuesto, ¿verdad? Te lo voy a... Aquí, camino compuesto, parece que ya me recordé. Ok. Camino compuesto. Es aquel camino que utiliza más de una vez un mismo punto. Es lo contrario de camino elemental. ¿Sí? Por ejemplo, este, ¿verdad? Este utiliza que utiliza, ¿sí? Dos veces el mismo vértice. ¿Sí? Ese es lo contrario de, aquí le voy a poner compuesto, parece que no me recuerdo la verdad, ¿sí? Hay veces que por escribir rápido, hay veces siempre vamos a poner compuesto. Pero ahí lo revisan ustedes en el material, ¿sí? Ok, caminos compuestos, ¿sí? Entonces, porque tiene dos, en este caso, tiene dos, es el camino que utiliza más de una vez un mismo punto. Y esto utiliza ¿quién? B sub 3, el vértice B sub 3. Es decir, que el camino compuesto es lo contrario de un camino elemental, que un camino elemental no se repite solamente pasa por una vez por el mismo punto. Y aquí pasa dos veces por el mismo punto. ¿Sí? Esa es la diferencia del camino elemental y el camino compuesto. ¿Sí? Vamos a ver ahora circuito. Es el camino que vuelve de su punto a su punto de origen, es decir, que vuelve a su punto de origen. Es decir, que sale de un punto de partida y llega a ese mismo punto de partida. Es decir, que coincide el punto inicial con el punto final. Y eso es lo que se tiene a continuación. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Veamos el circuito acá. Del vértice 1 va al vértice 2.
Del vértice 2 va al vértice 3. Del vértice 3 va al vértice 4. Del vértice 4 va al vértice 1. ¿Qué dice? Que partió del vértice 1 y llegó a ¿qué? A el mismo punto. ¿Sí? Es decir, es aquel camino que vuelve a su punto de origen. ¿Por qué? Porque se originó del vértice 1 y llegó al vértice 1. Es decir, que coincide el inicial con el final. ¿Sí? Por ejemplo, todos los puntos, ¿sí? Hay que tener bien claro, ¿verdad? Todos los puntos que pertenecen a un circuito pueden ser punto de partida. ¿Sí? Por ejemplo, el B 4 va al B 1, va al B 2, va al B 3 y puede ser el B 4. El B 3, el vértice 3 va al vértice 4, va al vértice 1, va al vértice 2 y vuelve al vértice 3. Por eso dice, todo punto que pertenece a un circuito puede ser punto de partida. El vértice 1, como ya tengo el circuito, cualquier punto de los 4 vértices puede ser un punto de partida. Todo punto de partida es a la vez un punto de llegada, lo que yo les estaba diciendo. Salimos del vértice 1, ¿sí? Del vértice 1, llegamos al vértice 2, vamos al vértice 3, vamos al vértice 4 y vamos al vértice 1. ¿Sí? Por eso cumple esas dos características bien importantes. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿verdad? El vértice 2 va al vértice 3. Del vértice 3 va al vértice 4, el vértice 4 va al vértice 1 y el vértice 1 va al vértice 2. ¿Ve? Llega desde que inició hasta que el mismo que finalizó. Y este es igual a que al vértice 3 que va al vértice 4, el vértice 4 va al vértice 1, el vértice 1 va al vértice 2 y el vértice 2 va al vértice 3. Y el vértice 4 va al vértice 1, el vértice 2 va al vértice 3 y el vértice 4. El vértice 3 va al vértice 4. Por eso dice cualquier punto que yo tome, ¿sí? Y faltó el vértice partiendo del beso 1 también, del vértice 1. Esa es la idea con la que se tiene para poder, digamos, desarrollar lo que es el circuito, camino con respecto a los circuitos, ¿verdad? Es el camino que vuelve a su punto de origen. ¿Sí? Y aquí está, ¿verdad? El vértice B1, el que faltaba. Del vértice 1 va al vértice 2, del vértice 2 va al vértice 3 y el vértice 4 va al vértice 1. Circuito elemental. Es el camino elemental que vuelve a su punto de partida. ¿Sí? Por ejemplo, del vértice 1 va al vértice 2. Del vértice 2 va al vértice 3. Del vértice 3 va al vértice 5. Del vértice 5 va al vértice 1. Del vértice 3 va al vértice 4. Del vértice 4 va al vértice 3. Son circuitos elementales. Ya este otro no. ¿Por qué? Porque se repite, ¿verdad? No se tienen que repetir en este caso, el circuito elemental. Por ejemplo, el vértice 1 va al vértice 2. El vértice 2 va al vértice 3. El vértice 3 va al vértice 4. Después del vértice 4 volvió al vértice 3. Ya se repitió. Del vértice 3 va al vértice 5 y del vértice 5 va al vértice 1. Por eso no es un circuito elemental, por lo que habíamos dicho con respecto a los caminos elementales. ¿Sí? Es decir, un circuito es que cierra lo que es cierra, digamos, lo que es un ciclo. ¿Sí? El circuito cierra es como un ciclo que se cierra, ¿verdad?
que parte desde un punto de origen y ese al final llega a ese mismo punto de partida o punto de origen. Eso es lo que se trata de circuitos elementales. ¿Sí? Compuesto es aquel camino compuesto que vuelve a su punto de compuesto que vuelve a su punto de partida. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el siguiente, el que se repite, ¿verdad? Se repite más de un vértice. En este caso tenemos el vértice 3, ¿sí? Este se llama circuito compuesto. El elemental no se tiene que repetir los vértices, ¿sí? Otras definiciones hablan de que pasa por 2 veces por la misma arista, ¿verdad? ¿Sí? Esas son las ideas, ¿verdad? Camino elemental, camino elemental, camino compuesto, circuito compuesto y circuito elemental. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. No es hablar, es bien bonito hablar de los grafos, ¿verdad? En algún momento se pone un poco difícil cuando, cuando se habla relación de equivalencia con los grafos, ¿verdad? Se pone un poquito más complicado. Ok. Ahora vamos a ver el camino hamiltoniano. ¿Qué tiene que ver? Es el camino elemental que pasa por todos los vértices del grafo. Es decir, que yo tengo un grafo, el camino hamiltoniano lo que me dice es que tiene que pasar por todos los vértices del grafo. No se tiene que quedar ninguno. Porque si se queda uno que no pasa, ya no es un camino hamiltoniano. ¿Sí? Por ejemplo, este. ¿Sí? El grafo, ¿cuántos vértices tiene? 7. Tiene que pasar por los 7 vértices. Y una vez, ¿sí? Por ejemplo, el vértice 1 va al vértice 2. El vértice 2 va al vértice 3. El vértice 3 va al vértice 4. El vértice 5 va al vértice 6. Y el vértice 6 va al vértice 7. ¿Sí? No me gusta que crucen, ¿verdad? Yo generalmente siempre me gusta que no se crucen, ¿sí? Aunque en general siempre a veces tratan de cruzarlo, ¿verdad? ¿Sí? Pero veámoslo como una representación nada más, ¿sí? Entonces, en este caso, este es un camino hamiltoniano, ¿sí? Por ejemplo, va del vértice 1 al vértice 2, del vértice 2 al vértice 3. No se quedó ni un vértice. Por todos pasó. De eso se trata lo que es el camino hamiltoniano, ¿sí? Que pasa por todos los vértices del grafo. Si se queda uno, ya no es, ya no podemos obtener un camino hamiltoniano. Por eso nos dice que pasa por todos los vértices, ¿sí? Si yo tuviera un vértice aislado, no pasa por todos los vértices, ya no sería un camino hamiltoniano, ¿sí? ¿Se acuerdan? Quiero ver, cuando vimos después de la definición 1.1 de los grafos, parecía un punto aislado, ¿verdad? Y eso ya vamos a ver de qué se trata. Cuando tenemos puntos o vértices o nodos aislados, ¿sí? Circuito hamiltoniano es un camino que vuelve a su punto de partida pasando por todos los vértices del grafo. Por ejemplo, si yo tengo este, ¿sí? P pasa del vértice 1 al vértice 2, del vértice 3 al vértice 7, del vértice 7 al vértice 6, del vértice 6 pasa al vértice 5, del vértice 5 pasa al vértice 4 y del vértice 4 pasa al vértice 1. Y esto se llama un ¿qué? Es un, bueno, circuito hamiltoniano. No es un camino, sino que es un circuito, ¿sí? Aquí tiene que ir circuito, ¿sí? Circuito, ¿verdad? Es decir, es un camino hamiltoniano, pero es un circuito a la vez porque llega desde el punto inicial y llega al punto final, ¿sí? ¿Sí?
Entonces tenemos un circuito, ¿verdad? Esto se llama circuito hamiltoniano. Y el anterior era un camino, ¿sí? Este también es un camino, pero la única diferencia es que llega al punto inicial donde partió, ¿sí? Vuelve a llegar al punto inicial. Por eso que el punto inicial es igual al punto final, ¿sí? Porque partió del vértice 1 y llegó nuevamente al vértice 1, pasando por todos los vértices, ¿verdad? No se tiene que quedar ninguno, ¿sí? Tipos de relación en un grafo, ¿sí? Recordemos que un grafo no considera las direcciones, por lo tanto tenemos que arista se obtiene de un arco si omitimos su dirección, ¿sí? ¿Qué es lo que hacíamos? Que cuando acá con respecto a los grafos, ¿sí? Como no tenemos grafo, no tienen dirección, ¿sí? Entonces quitamos la dirección. En este caso sí se cumple lo que la simetría, que el vértice 1 va al vértice 2 y esto es igual que el vértice 2 vaya al vértice 1, ¿sí? Cadena se obtiene de un camino al omitir su dirección, la denotaremos por lambda. Lambda B sub I, vértice B sub I y vértice B sub J, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esto. Tenemos un camino. ¿Qué pasa al omitir las direcciones? ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente, ¿sí? ¿Qué pasó? Quité las direcciones, omití las direcciones. A esto se le llama cadena, ¿sí? Una cadena, ¿sí? Y se llama, por ejemplo, el delta del vértice 1 al vértice 5 es igual a el delta del vértice 1 al vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5, ¿sí? Esta es una cadena, ¿verdad? Lo podemos representar como vértice 1 y vértice 5, que es lo mismo que ha pasado por los otros caminos. Vértice 2, vértice 3 y vértice 4. Esto se llama cadena, ¿verdad? Ya vimos arista, hoy vamos a hablar cadena y vamos a ver por qué, ¿sí? Lo otro, vamos a ver de ciclo, es lo mismo de circuito que les decía yo, ¿sí? Esto, ¿verdad? Este lo obtenemos de un circuito, también su dirección, también omitimos su dirección, es decir, es una cadena, pero cerrada. Por ejemplo, tenemos esto, ¿sí? Este es un circuito, ¿verdad? Porque partíamos del vértice 1, llegábamos al vértice 2, del vértice 2 llegábamos al vértice 3 y del vértice 3 llegábamos al vértice 4 y del vértice 4 llegábamos al vértice 1. Pero como es un ciclo, lo que yo les decía anteriormente, el circuito es un ciclo donde se cierra. Ok, pero ¿qué estamos viendo? Los grafos, pero sin dirección, ¿sí? Y así es como nos va a quedar el ciclo. ¿Sí? Quitamos, omitimos que también omitimos su dirección, ¿sí? Y nos da una cadena cerrada, ¿sí? Si ustedes ven, tenemos una cadena cerrada, ¿sí? Es un cuadrado en este caso, ¿sí? No necesariamente un cuadrado, ¿verdad? En resumen, y aquí viene lo más importante, que quiero que le pongamos mucho cuidado. En resumen, en un grafo debemos cambiar o reemplazar el nombre de arcos por arista, de caminos por cadenas, circuitos por ciclos y el término bucle que significa por lazo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Aquí tenemos cuáles grafos dirigidos, es decir, con dirección y grafos sin dirección. Cuando tenemos arco, aquí vamos a tener arista, ¿sí? Cuando tenemos caminos, aquí vamos a tener cadenas, ¿sí? Cuando tenemos circuito, aquí vamos a tener ciclo. Cuando tenemos un bucle, vamos a tener lazo, ¿sí? Un bucle es que se parte, está en el mismo punto, ¿verdad? Parece que está un ejemplo más adelante. Vamos a verificar eso, ¿sí? Ok, pero este es el resumen cuando tenemos que grafos dirigidos y grafos sin dirección, ¿sí? Cuando tenemos grafos con dirección, le quitamos
la dirección y nos queda una arista. Cuando tenemos un camino, le quitamos la dirección, nos queda una cadena. Cuando tenemos circuito, le quitamos la dirección, nos queda un ciclo. Y el bloque, cuando tenemos sin dirección, vamos a tener lazo. Me faltó ponerle ese ejemplo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ahora vamos a ver los grados, ¿verdad? Vamos a ver los grados, qué se tiene con los grados, ¿sí? ¿Qué es grado de recepción? ¿Sí? Es el número de arcos que recibe un punto cualesquiera del grafo dirigido y lo denotaremos por grado de recepción de un vértice P sub I cualesquiera. ¿Sí? Como por ejemplo, veamos el grado de recepción del vértice 4 es 2. ¿Por qué? Porque el vértice 4, ¿cuántos arcos recibe? 1, 2. Por lo tanto, el grado de recepción del vértice 4 es 2. ¿Sí? El vértice del grado, el grado de recepción del vértice 5 es 0. ¿Por qué? Porque no llega ninguno al vértice 5. ¿Sí? Por eso es 0. ¿Sí? Por eso es 0. ¿Sí? Grado de emisión. ¿Qué nos dice? Ya vimos el grado de recepción. Vamos a ver el grado de emisión. El grado de emisión es el número de arcos que salen de un punto determinado del grafo dirigido y lo notaremos por grado de emisión de un vértice B sub I, cualesquiera. Por ejemplo, son los que salen. Vamos a ver el grado de emisión del vértice 1 es 3. ¿Por qué? ¿Cuántos arcos salen? 1, 2, del vértice 1 al vértice 2. ¿Sí? ¿Cuántos grados de emisión del vértice 1 es 3? ¿Por qué? Porque salen tres arcos del vértice 1. ¿Sí? Entonces salen tres arcos del vértice 1. ¿Sí? Y se representa por esto, ¿verdad? ¿Sí? Se representa por esto. El grado de emisión del vértice 1 es 3. ¿Sí? Y el grado del vértice, el grado de emisión del vértice 2 es igual a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del vértice 2, ¿qué sale? ¿Sí? Del vértice 2, ¿cuánto sale? Un arco y sale el otro arco. Entonces son dos arcos, ¿verdad? Son dos arcos, ¿sí? Son dos arcos que se tienen con respecto a lo que es, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahorita? No, Li, todo bien. ¿Preguntas? Ok, perfecto, Duri. Daisy, No, hasta ahorita está entendiendo lo que nos está explicando.
Ok, vamos a continuar, ¿verdad? Ok, no sé si miran la presentación para ir finalizando, ¿verdad? Sí, Lice, mira. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces veamos qué nos decía lo que es el grado de emisión, ¿verdad? Es el número de arcos que salen de un punto determinado del grafo dirigido y lo denotaremos por esa forma, ¿verdad? Grado de emisión del vértice B sub I. ¿Sí? Ese se llama el grado de emisión. Vamos a ver la ramificación. Son los puntos, ¿sí? Son los puntos cuyo grado de emisión es mayor que 1. ¿Sí? Esa es la diferencia del grado de emisión. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el mismo, en este caso tenemos el grafo siguiente y tenemos el grado de emisión del vértice 1, ¿sí? Que es 3. Lo que me está diciendo es que le vamos a llamar ramificación cuando tenemos que el grado de emisión es mayor que 1, ¿sí? Por ejemplo, el vértice 1 sale 1, 2, 3, ¿sí? Por ejemplo, el vértice 3 solo tiene 1, ¿verdad? Este no sería digamos, el grado, en este caso no sería, ¿verdad? Porque el grado de emisión, en este caso sería solamente 1, ¿sí? No sería ramificación. ¿Por qué? Porque el ramificación nos dice que son los puntos cuyo grado de emisión es mayor que 1, ¿sí? Luego, por eso nos dice que el vértice 1 es una ramificación. ¿Por qué? Porque el grado de emisión es mayor que 1. Si fuera 1, no fuera el vértice, no fuera ramificación, que es el caso del vértice 3. ¿Sí? Y tenemos los vértices aislados. Por ejemplo, es el vértice que no coincide con ningún lado. ¿Sí? Es decir, que no tiene nada. En este caso, ¿cuál sería? El vértice 4. Se le llama vértice aislado porque no tiene nada que ver con conexión de los demás. Del vértice 1, del vértice 2, del vértice 3. ¿Sí? Por eso se le llama vértice aislado. El vértice 4 es un vértice aislado. El grado local también se le llama como grado de vértice I y es el número de grados del B sub I, de lados que tengan un punto B sub I en el grafo, ¿sí? Es decir, por ejemplo acá, ¿sí? El grado de B sub I es el número de lados que tenga un vértice B sub I en un grafo. Por ejemplo, el vértice 1, ¿cuál sería el grado del vértice 1? Es 3. ¿Por qué? ¿Sí? Porque tiene ¿cuántos? 3 lados. 1, 2, 3. Para ver el grado local del vértice 2, ¿sí? ¿Por qué el vértice 2 es 2? Acá, ¿verdad? Porque tiene dos lados. 1, 2. ¿Sí? Tiene acá, ¿verdad? Lo voy a hacer con otro color. Acá, ¿verdad? El vértice 1 tiene dos lados. El vértice 3 tiene tres lados. ¿Sí? El vértice 7, ¿cuántos tiene? Solo uno. Este, ¿verdad?
este que está acá. El vértice 8, como es aislado, no tiene, ¿sí? El grado local es 0, ¿sí? A eso se le llama grado local, ¿sí? Observaciones, el grado local de un vértice aislado siempre va a ser 0, ¿sí? Siempre va a ser 0. Sí, eso es bien importante, ¿verdad? Y esto sería todo con respecto a lo que es grafos. Grafos dirigidos y grafos no dirigidos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? O si no, pues nos vamos a quedar hasta acá. Recordarles que el sábado tenemos la tutoría de 8 a 10, ¿verdad? De la mañana. ¿Sí? Bueno, está bien, Liz. Bueno, Ok, está bien, muchas entonces gracias. Está bien, Liz. Buenas Muchas gracias. nos vamos a y quedar hasta acá, ¿verdad? bueno, adiós. Feliz noche. Gracias. Pasa Feliz feliz noche noche, para Liz. ti. Adiós. Bendiciones. Gracias igualmente.